Faltan 18 días para las elecciones nacionales. 18 días en que los candidatos tratarán de reducir al mínimo sus errores y harán sus últimos intentos por captar a ese grupo social tan codiciado, el de los indecisos. Este lunes, Opción Consultores presentó los resultados de su encuesta más reciente, cerrada el 3 de este mes de octubre. Según los datos que se difundieron en Telenoche, si los comicios fueran este domingo, el Frente Amplio recogería 42%, el Partido Nacional 24%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 3%, el Partido Independiente 2% y otro 2% elegiría a Identidad Soberana, el partido que lleva como candidato a Gustavo Salle. Aparte, otro 1% se reparte entre otras fuerzas políticas minoritarias. Y además, hay 14% entre indecisos y quienes ya piensan votar en blanco o anulado. Si agrupamos la intención de voto por bloques, la coalición multicolor acumula 41% contra el 42% que ya habíamos mencionado del Frente Amplio. Y entonces, bueno, ahí aparece la primera pregunta. ¿Alguno de los dos bloques puede obtener mayoría parlamentaria? Después, cuando a los encuestados se les plantea el escenario de balotaje, Yamandú Orsi sube al 48%, Delgado mantiene el 41% mencionado antes del bloque multicolor, pero aparte queda otro 11% que se compone de 5% de indecisos y 6% que dice que vota en blanco o anulado. ¿Eso implica que Orsi ya tiene ganada la segunda vuelta? Y otra pregunta, antes quizás, ¿al balotaje solo puede ir Delgado u Ojeda también tiene posibilidades? Como queda claro, en buena medida, todos estos interrogantes dependen de lo que terminen haciendo los indecisos. Entonces, ¿cuántos son estas personas? ¿Cuál es el perfil de este grupo? ¿Y quiénes son los inseguros, que es otra categoría que maneja la consultora Opción? Bueno, de todo eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Rafael Porsekansky, sociólogo, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Rafael, bienvenido otra vez, gracias por acompañarnos. Un gusto nuevamente, Emiliano, muy buenos días. Repasemos para empezar los detalles de la ficha técnica, ¿te parece? Sí. La encuesta de Opción fue comenzada el 23 de septiembre y terminada el 2 de octubre. Esto es importante, es una recomendación para los oyentes, fijarse las fechas del relevamiento, sobre todo cuando uno ya está bastante cerca de una elección. ¿Por qué? Porque cuanto más cercanía, obviamente pueden haber más migraciones electorales. Hay campaña, hay tematización de la política y por lo tanto pueden haber movimientos de los indecisos, de los inseguros e incluso de alguno que tenía una opción prefijada y de pronto la cambia. Por eso es muy importante ver la fecha. Esta es una fecha entonces de cierre del trabajo de campo al día 2 de octubre, con una encuesta de 1.232 casos nacional, áreas urbanas, áreas rurales, todo el país, mayores de 18 años. Aclarado eso, vayamos entonces a lo que queremos ir recorriendo, a esas incógnitas que creo que a todos los que seguimos la actividad política nos persiguen. Empiezo a ver con esta puntualización que espero compartas. La elección del 27 de octubre terminará siendo una elección presidencial solo si alguno de los candidatos alcanza el 50% más uno de los votos, ¿no? No es automáticamente una elección presidencial, ¿verdad? Bueno, la podríamos llamar una especie puede ser una semifinal o una final presidencial. Y por otro lado es sin duda una elección parlamentaria, o sea, es una elección en la que se distribuyen bancas en el poder legislativo. Ahí está, salvo una. La del vicepresidente de la República. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la carrera por la definición presidencial ya en primera instancia? ¿Cómo la estás observando a partir de estos números que yo acabo de reseñar? Bien,
Quizá puedo empezar por esa pregunta que me hacías, Emiliano, sobre la posibilidad de que tengamos una sola vuelta presidencial. Sí, perfecto. Sí, recordemos, ahí el único que podría llegar es el Frente Amplio, ¿no? Porque los otros partidos individualmente están bastante lejos del 50%, ¿no? Exacto. A ver, la probabilidad de que un partido que no fuera el Frente Amplio gane la primera vuelta presidencial es casi igual a cero. Nunca es cero puro, pero es casi igual a cero, básicamente. Entonces, quien tiene alguna chance de poder ganar en primera vuelta es el Frente Amplio. ¿Cuán grande es esa chance? Nosotros diríamos que es un escenario de muy baja probabilidad en este momento. Y me gustaría sustentarlo en algunas cosas. Te escucho. En primer lugar, tú bien dijiste que cuando uno hace una pregunta básica de intención de voto, el Frente Amplio marca 42, quedando 14 puntos por repartir. No son 14 puntos reales, sino que en realidad todavía no sabemos con exactitud qué porcentaje votará en blanco o anulado, pero uno podría decir que ahí hay entre 3 y 5 puntos del electorado. Tomemos 4 puntos del electorado, el valor medio, quedarían 10 puntos por repartir. A ver, si la distribución de preferencias se mantuviera incambiada para que el Frente Amplio ganara en primera vuelta, tendría que captar todos los indecisos, algo que no va a ocurrir, algo que no va a ocurrir. Entonces, esa chance básicamente está descartada. ¿Cómo podría el Frente Amplio ganar en primera vuelta de modo alternativo? Logrando una migración de votos, o sea, captando sí varios indecisos y a su vez logrando una migración de votos desde la coalición, sobre todo desde el bloque de coalición, o del pequeño porcentaje que suman los partidos no alineados a su favor. ¿Por qué para nosotros es un escenario de muy baja probabilidad? Porque a lo largo de todo el ciclo hemos visto que aproximadamente uno de cada 10 coalicionistas está firme para votar al Frente Amplio, coalicionistas de 2019, perdón. Uno de cada 10 coalicionistas de 2019 está firme para votar al Frente Amplio. Esto significa aproximadamente 5 puntos del electorado total. Pero a su vez también hemos visto que hay unos pocos puntos, 2, 3 puntos de electorado que votó al Frente en 2019, que hoy votaría a algún partido de la coalición republicana. O sea que en términos netos hay 4 puntos del electorado que ganaría el Frente Amplio hoy respecto a la coalición republicana. Esto podría llevar al Frente, por eso decimos, el Frente tuvo siempre como su piso su votación de 2019 y hoy estaría pasando por varios puntos su votación de 2019. Ahora, para lograr una mayoría absoluta y pasar a la segunda vuelta, el Frente Amplio tendría que básicamente lograr algo así como el traspaso puro de unos 11 o 12 puntos del electorado total respecto a lo que votó en 2019. Y eso lo estamos viendo como de muy baja probabilidad. Es decir, tendría que pasar de ese 39 de 2019 a un 50 o 51, 50 y pico, 50 con algo, en 2024. Si bien es cierto, repito, quedan indecisos por repartir, puede todavía haber una migración entre bloques y demás, parece difícil que sea un fenómeno tan fuerte como para que realmente llegue al frente al 50%. No lo podemos descartar. Sí lo podíamos descartar prácticamente también casi al 100% en 2019, pero no lo podemos descartar en 2024, aunque nos parece un escenario de muy baja probabilidad. Entonces, teniendo en cuenta que lo más probable es que haya segunda vuelta, otra cuestión que se define, sí, el 27 de octubre es con quién le va a tocar al Frente Amplio competir en el balotaje, ¿no? Y ahí, bueno, el Partido Nacional supera en la intención de voto al Partido Colorado, pero al mismo tiempo se ha dado en los últimos tiempos un achicamiento del margen entre ambos. Andrés Ojeda, el candidato colorado, insiste que esa tendencia lo va a llevar a que sea su partido el que esté en la definición final. ¿Cómo están viendo ustedes esta discusión? La estamos viendo con mucha expectativa y también en el buen sentido, es un dolor de cabeza y un desafío para las encuestadoras. ¿Por qué?
Quiero volver, por ejemplo, a los datos de opción del mes de julio de este año. Nosotros observamos un salto muy importante. eh, Déjame repasar contigo la serie histórica. Mientras tanto, nosotros vamos poniendo la placa correspondiente que muestra esa serie de intención de voto. Ah, nosotros observamos en solo un mes después de las elecciones internas una caída muy relevante del Partido Nacional de cerca de 7 puntos y una subida de 6 puntos del Partido Colorado. Definidas las fórmulas, definidos los candidatos a presidente y vicepresidente. Quiere decir, voy a repetir un concepto que me gusta usar habitualmente, que es el de las fronteras porosas entre blancos y colorados, entre Partido Nacional y entre Partido Colorado. Y de algún modo, esto que ha subrayado Andrés Ojeda como parte de su campaña, eso de que es una interna de la coalición, funciona cada vez más. Y eso puede volver más volátiles las preferencias a la interna de estos dos partidos. Nosotros estamos observando la existencia de un porcentaje de electores que no se definen como indecisos, pero que sí dicen, votaría Partido Nacional, pero estoy inseguro y mi segunda opción es el Partido Colorado. Y también votaría Partido Colorado, pero estoy inseguro y mi segunda opción es el Partido Nacional. En nuestra última encuesta nosotros mostramos que hay una distancia interesante, no obstante estos fenómenos, en favor del Partido Nacional sobre el Partido Colorado para pasar al balotaje. 24-12 en la pregunta original, 26-13 cuando se le hace una repregunta a los indecisos. Esto, repito, hasta el cierre de principios de octubre. Ahora, es una competencia interna a la que hay que prestarle atención porque pueden haber movimientos del electorado. No digo que los vaya a ver, pero los puede haber. La volatilidad que nosotros observamos en julio, nada impide que haya una nueva volatilidad, ¿verdad? Sí, a ver, Entonces, le hay cuento que a estar quienes nos están atentos. escuchando por radio, el Partido Nacional, después de las internas, cayó de 28 a 20, luego Ujú. recuperó en agosto a 23 y ahora está en 24. Exacto. El Partido Colorado, en tanto, después de las internas, subió de 7 a 13, luego en agosto avanzó un punto más, llegó a 14, pero ahora bajó 2 y está en 12, ¿no? O sea, Sí, y te doy un dato más. la distancia entre los dos partidos que llegó a ser de, de a ver, la mínima, La de 29 a 7 era de claro, 22, pero la mínima fue en julio de 7 puntos, ¿no? Este, eso pos internas, pero antes de las internas, en febrero de 2024, el Partido Nacional tenía 31 y el Partido Colorado 5. 26 puntos de ventaja había ujú. por el Partido Nacional. Ahora hay 12. En algunos meses bajó, la distancia se hizo de 26 a, 14, a 12 puntos, bajó 14 puntos la distancia. Entonces, hay realmente un funcionamiento en lógica interna. Ya lo habíamos visto en 2019 y ahora nos parece que está todavía más profundizado. Pero bueno, en el trabajo de opción, digamos, entre las últimas dos mediciones, no se achicó la diferencia, sino que por lo visto se amplió entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Sí, se amplió levemente porque se movieron, está siempre dentro del margen de error, se amplió levemente, se frenó la tendencia y queda la interrogante de qué pasará en las últimas semanas de la campaña. Insistimos, las mejores perspectivas las tiene el Partido Nacional. Esto desde los números y también desde un análisis más estructural, ¿verdad? El Partido Nacional es, digamos, está más potente en términos de recursos de movilización, por ejemplo, en el interior del país, ¿verdad? Todo ese tipo de elementos le juegan a su favor. No obstante lo cual, bueno, la campaña de Andrés Ojeda ha tenido cierto éxito en la apelación a un votante nacionalista y en el tratar de instalar esta idea de que esta es una frontera porosa, donde es fácil circular por parte de los electores y que se trata simplemente de elegir el mejor candidato para disputarle al Frente Amplio el balotaje. Además, en una interna de la coalición que ha sido muy amigable, básicamente. Creo que la única rispidez mayor que tuvieron los candidatos fue con aquella famosa foto que tuvo
Andrés Ojeda con el presidente de la calle Pou, y que bueno, después estuvieron las declaraciones de Delgado, contestó Ojeda nuevamente, pero fue un incidente absolutamente menor. En realidad ha sido una campaña muy amigable a la interna de la coalición entre Partido Nacional y Partido Colorado. Hacemos una pausa y continuamos. ¿Cómo está la intención de voto para las elecciones nacionales? Ese es el tema con el sociólogo Rafael Porsekansky, director de Opinión Pública y Estudios Sociales en Opción Consultores. Vayamos a la elección del 27 de octubre desde el punto de vista parlamentario. Rafael, ¿qué es lo que dicen los números que ustedes presentaron con la última encuesta en cuanto a la posibilidad de que alguno de los dos bloques, oposición, oficialismo, oposición, alcance mayoría propia? Bueno, lo que nosotros vemos primero que nada es una gran paridad a nivel de votación, ¿no? Por ejemplo, 42-41, Frente Amplio, Coalición Republicana, en la pregunta original, 44 empatados, empate en 44, cuando se incorpora también una repregunta a los indecisos, y quedan únicamente 8 puntos del electorado por repartir, que en realidad serían 4 o 5 en realidad, porque hay un porcentaje, repito, que va a votar blanco o nulo. Acá hay algunos conceptos que son muy importantes pensando en el oyente. En primer lugar, por el sistema de distribución de bancas que favorece a los partidos mayores, un empate matemático en votación favorece al Frente Amplio. Le da muchos más chances al Frente Amplio de tener la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, un escenario de empate numérico no es un escenario de empate parlamentario. Remarco lo que estás diciendo. Eso se debe a que el Frente Amplio comparece justamente como un único lema, como un único partido, mientras que el otro bloque, a los efectos de la votación del 27 de octubre, no es un bloque, son partidos que tienen afinidad, pero que va cada uno por su lado, ¿no? Exacto, y eso, que sean un bloque que luego acuerde y que tengan digamos, algunos lineamientos comunes de gobierno, no influye en nada en la distribución de bancas parlamentarias, que tiene un modo que es clásico, se llama sistema DONT, de asignación de bancas que favorece a los partidos mayores, básicamente. Entonces, eso es importante. La coalición republicana en situaciones normales o en escenarios probables debería tener 5 o 6 puntos de ventaja sobre el Frente Amplio en octubre, sumada, ¿verdad?, para tener mayoría parlamentaria, por lo menos en el Senado. Es decir, no depender de la vicepresidencia. Esto es importante. Ganar 16-14 y que la vicepresidencia no cuente para definir. Después lo otro que hay que tener en cuenta, que es clave, es el peso de los partidos no alineados en diputados. Hoy ingresaría un solo partido no alineado al Parlamento, que es Identidad Soberana. Ingresaría con 2 diputados. No podemos descartar que ingrese con un senador Identidad Soberana. Creemos que es muy probable que al menos tenga un representante en la Cámara de Diputados y puede llegar a pelear el Senado. Los demás partidos, alguno puede dar una sorpresa de entrar en la Cámara Baja, pero por el momento no estarían alcanzando una banca. Entonces, ahí es muy importante ver la votación exacta para ver si ese partido no alineado sería necesario para la mayoría parlamentaria en diputados o no. Pueden pasar ambas cosas. Esto es entonces muy importante. Por tanto, en cambio, ahora por lo inverso, si el Frente Amplio le sacara algunos puntos a la coalición republicana en octubre, el Frente Amplio va a tener mayoría parlamentaria. A ver, explícate un poco más en esto. Claro, por este mismo sistema de asignación de bancas y asumiendo una votación relativamente pequeña de los partidos no alineados, si el Frente Amplio empata con la coalición republicana, tiene mejores chances de tener mayoría parlamentaria. No la tiene asegurada, puede terminar siendo 15-15 y que defina la vice, pero si el Frente Amplio le saca algunos puntos de ventaja a la coalición, asegura definitivamente la mayoría parlamentaria, por este sistema diferencial de asignación de bancas que favorece a los partidos mayores. Ahora, entonces, no es simétrico el asunto. De todos modos, ¿cómo entra en el análisis que estás haciendo el factor indecisos? Los que hoy todavía figuran como indecisos. Bueno, ahí es clave, ¿no? La complejidad para las encuestas de opinión pública en este momento es que variaciones en la relación entre los bloques de 2 o 3 puntos del electorado
te pueden dar escenarios totalmente diferentes. Te pongo un ejemplo, Emiliano. Yo te decía, ¿Por qué? me queda Porque los dos bloques, entre comillas, están muy parejos. Por las dudas enfatizo eso, ¿no? claro, y porque si un bloque gana por 4 puntos, cambia totalmente el escenario respecto a si el otro bloque gana por 4 puntos. Y para que eso suceda, mirá, vamos a hacer un ejercicio, acá al aire. Yo te decía, hay un empate en 44. Ahora imaginemos que de ese empate a 44 pasamos a un escenario de 46 a 42. Es totalmente diferente. Ujú. Se mueven 2 puntos del electorado nomás de un bloque al otro. Solo 2 puntos, solo 50.000 votos. Pero 46 a 42 para la coalición ya le empieza a dar una posibilidad de estar muy cerca de la mayoría parlamentaria. Y 46 a 42 del frente, o si querés con proyección de indecisos 48-44, por ejemplo, le asegura al frente la mayoría parlamentaria. Definitivamente. Entonces, pequeñas migraciones electorales, porque migraciones de 2 puntos son pequeñas, arrojarían panoramas totalmente diferentes. Bueno, y quiénes son los indecisos? ¿Cómo son? ¿Qué saben ustedes sobre ese sector determinante, tan codiciado, sobre el cual se especula tanto? Bueno, te voy a dar 2 datos que yo creo que son muy contundentes. Al 73% de los indecisos, la política le interesa poco o nada. Perdón, antes Es- de seguir, ¿de qué porcentaje estamos hablando por indecisos? de ese 14% entre indecisos y refractarios. Porque también en el 14% están los que dicen que van a votar en blanco o anulado, ¿no? Sí, ¿por qué está bueno también de Por explicitar qué por qué metes lo todo en la misma consideramos? bolsa? A ver. Y bueno, porque en algún punto entendemos que hay algunos indecisos que dicen que van a votar blanco o nulo, pero después no votan blanco o nulo. Ajá, Muchas veces en las encuestas el porcentaje blanco o nulo es superior al que vota realmente blanco o nulo. ajá. Entonces, tomamos con ciertas pinzas. Es verdad, dentro de ese electorado que dice que va a votar blanco o nulo, a veces hay efectivamente blanco nulos, es decir, refractarios duros. Pero, de todos modos, nosotros dejamos abierta la posibilidad de que algunos de esos blanco nulo terminen sufragando por alguno de los partidos y candidatos existentes. Bien, y ahora sí, estabas describiendo este grupo. Bueno, de ese grupo 73% le interesa poco o nada la política. Primer punto central. Y el 92%, el 92%, no se identifica con ningún partido político. Es un segmento de la población que piensa la política poco y la piensa en términos diferentes a como está habituada a pensarla la ciudadanía. Por ejemplo, es un segmento con muchas menos ataduras. Al no estar identificada políticamente, puede variar entre partidos que de pronto un segmento más ideologizado los ve opuestos o muy enfrentados. No tiene ataduras de bloques, ¿verdad? Puede ir por aquí o puede ir por allá, según la afinidad con un candidato, según escuche a alguien en la televisión hablando y que le guste sus propuestas, alguna idea particular, algún tema particular de sensibilidad. Entonces, eso es un dato muy importante. Otro dato importante que difiere con 2019. El comportamiento anterior no predice necesariamente el comportamiento futuro, pero es una pista a tomar en cuenta. Y la propensión de voto tampoco predice lo que efectivamente harán los indecisos, pero también da pistas. Yo te diría que en términos gruesos el electorado indefinido está más cerca de la coalición que del Frente Amplio. Generalmente cuando nosotros hacemos ejercicios de proyección de estos indecisos, uno es la repregunta, pero después quedan los indecisos duros, en general siempre mejora un poco más la coalición que el Frente Amplio, consistente a la experiencia electoral pasada, al perfil electoral pasado de estos ciudadanos y algunas preguntas adicionales que nosotros vemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la encuesta de agosto, vimos que estaban un poco más cerca de la coalición un 28% de los indefinidos y un 10% de los indefinidos un poco más cerca del Frente Amplio. Y el resto entre equidistantes y refractarios. Pero hay cierto sesgo
hacia la coalición. Un aspecto que difiere con 2019. En 2019, si vos recordarás, Emiliano, hablábamos mucho de los frente amplistas desencantados, Ujú. que eran una parte muy importante de los indefinidos y que terminaron decantando muy al final. El frente subió fuerte en octubre, porque esos frente amplistas desencantados recién al final, bueno, tomaron la decisión de volver a votar al Frente Amplio. En esta oportunidad tenemos, se le puede llamar coalicionistas indecisos, coalicionistas desencantados, coalicionistas dudosos, el término que se prefiera, pero hay un sesgo entre los indefinidos más en favor de la coalición que en favor del Frente Amplio. Esto no significa una relación de 9-1, como te Ujú. decía. La mitad de los indecisos no tienen una preferencia clara, tenemos ahí a los refractarios incluidos, y dentro de la otra mitad hay más sesgo hacia la coalición que hace el frente. Para complicar un poco más las cosas, agrego que de ese 14% es importante cuál, en definitiva, termine efectivamente votando en blanco o nulo, porque esos votos, los votos en blanco, los votos nulos, no se tienen en cuenta para la distribución de bancas, ¿no? Y No se tienen en cuenta para la distribución de bancas, sí se tienen en cuenta para los plebiscitos como votos emitidos. exactamente. No, lo digo porque como estamos en esto tan fino, ¿no? Con estos márgenes tan finos para llegar a la conclusión de si alguno de los dos grandes bloques tiene mayoría parlamentaria, cuántos se vuelquen a voto en blanco o nulo, también, de hecho, va a terminar incidiendo, ¿no? Totalmente. Nuestra estimación, nuestro rango es entre 3 y 5%. Nos quedamos con ese dato entonces. Te propongo la última pausa, Rafael, y ya pasamos a hablar del escenario de segunda vuelta. Con mucho gusto. En la encuesta más reciente de Opción Consultores, cuando se pregunta sobre un eventual balotaje, el resultado es este: Yamandu Orsi 48%, Álvaro Delgado 41%, pero aparte quedan 11 puntos, queda un 11% afuera de la definición. 6 que dice que vota en blanco o anulado, 5% que no sabe, no contesta. Entonces, Rafael, veamos este escenario que queda configurado con la pregunta que ustedes hacen: si el balotaje se definiera entre Álvaro Delgado y Yamandu Orsi, ¿a quién votaría? Bien. Te escucho. ¿Comienzo? Sí, te escucho. Perfecto. No, aquí este primer dato está bueno de conectarlo con octubre, para que quede claro un concepto. Yo te decía hoy, si hay empate en octubre, el Frente Amplio tiene mejores posibilidades, notoriamente mejores, de tener mayoría parlamentaria. Y el segundo concepto importante es que si hay empate en octubre, el Frente Amplio tiene notoriamente mejores posibilidades de ganar el balotaje. Y hay que explicar por qué. A ver. El asunto es el siguiente. Otra vez entramos en el tema partido versus bloque, bloque de partidos. Bloque partido versus bloque de partidos, en plural. La coalición republicana está integrada por varios candidatos presidenciales. Eh, no es automático que el votante de un partido y un candidato que quedó fuera del balotaje del bloque vaya a apoyar al candidato del bloque. La mayoría lo va a hacer. Nuestros datos son contundentes en ese sentido. La amplia mayoría lo va a hacer. Pero siempre hay un porcentaje de pérdida. Inclusive, aunque crezca la identidad bloquista, que puede haber algunas señales de que así está ocurriendo, siempre hay un porcentaje de pérdida. Entonces, por esa razón es que la coalición no solo necesita una cierta ventaja ante el Frente Amplio en octubre para tener mayoría parlamentaria, sino que también la necesita para poder ganar el balotaje. Porque tiene que asumir que cierto electorado se va a ir para el otro bloque al momento de votar en el balotaje. Y eso tiene un efecto doble. Le resta al candidato de la coalición y le suma al candidato del Frente Amplio. Vuelvo al efecto doble. O sea, 2 puntos de migración electoral transforman un empate en una ventaja de 4 puntos. Porque le resta 2 y le suma 2 al otro. Y esto es un poco lo que está sucediendo. Hay aproximadamente 2 puntos del electorado total que son votantes o del Partido Colorado, o de Cabildo Abierto, o del Partido Independiente, que justamente votarían alguna de estas opciones en octubre, pero en noviembre votarían a Yamandu Orsi. Hay un gráfico que ustedes han preparado y que tiene justamente esos números, ¿no?
Exacto. Aproximadamente un 15% del electorado, dentro del electorado de los partidos socios de la coalición republicana, y que, digamos, que socios del principal socio, Ujú. digamos que es el Partido Nacional. Y lo vemos estable ese porcentaje, además. O sea que parece bastante, quizás con una campaña de balotaje muy intensa del candidato de la coalición, bueno, eso se puede bajar un poco, pero no se va a poder bajar a cero. Entonces, esto obliga a la coalición a tener ventaja en octubre para ganar en noviembre. En 2019 sucedió algo extraordinario, que es difícil también que ocurra. La coalición ganó por 15 puntos de ventaja en octubre, con una sólida mayoría parlamentaria, y apenas por 1,5 puntos en noviembre. Pero ese fue un escenario muy particular. Nosotros no creemos que la coalición esta vez necesitaría 15 puntos para ganar en segunda, 15 puntos de ventaja en primera vuelta para poder ganar en segunda. Probablemente precisaría menos porque hay un afianzamiento de la identidad coalicionista, es otra elección, es otro contexto. Pero de todas formas sí necesita una distancia ahí. Y esto es lo que permite justamente, por eso es que nosotros también estamos mostrando los escenarios de balotaje, aunque aún no estén confirmados, para que a la ciudadanía le quede claro un poco cuál es el escenario integral de las perspectivas electorales de cara a la conformación del próximo gobierno. La otra opción, por supuesto, para Delgado sería convocar básicamente a todos los indecisos de noviembre, porque vuelvo al concepto que de ese 11% de indefinidos de noviembre, pongamos que un 4% votará blanco nulo. Quedarían 7 por repartir. Básicamente Delgado debería lograr fidelizar el 100% de los electores indefinidos para que ese escenario se transforme en un empate y una disputa cabeza a cabeza, modo balotaje 2019. Eso no va a ocurrir, porque si bien los indecisos están más cercanos a la coalición, no todos, eso no es universal. Es una tendencia, pero no es universal. Va a haber indefinidos de balotaje que van a terminar sufragando por Orsi. Para terminar, ¿cómo viene la evolución de este escenario de balotaje, de acuerdo a las mediciones que ustedes han ido realizando? Sí, nosotros vemos que posterior a las internas, en el momento más crítico del Partido Nacional, que fue julio de 2024, la distancia se amplió al mayor nivel en lo que va del año, a 12 puntos, y luego en las últimas dos mediciones se mantuvo idéntica. Estos 7 puntos se mantuvo idéntico. En los primeros meses del año nosotros vimos un poco mejor posicionada la coalición y eso nos daba una leve ventaja de Orsi sobre Delgado, 3, 4 puntos. Ahora la ventaja actual es un poquito más amplia. Repito, implican pequeños movimientos del electorado que generan un efecto doble. Pero el gran cambio, uno podría decir, fue ese cambio en julio, donde la distancia se fue a 12 puntos, en el momento más crítico del Partido Nacional, donde la intención de voto original marcaba 20 puntos nomás, y ahora se fue a 7 puntos durante dos mediciones seguidas. Preguntan algunos oyentes si ustedes han consultado también por el escenario de balotaje entre Orsi y Ojeda. Nosotros hemos hecho sondeos, pero hasta que no, digamos, no nos parece todavía un escenario que merezca profundización hasta que no dispongamos de evidencia concreta de que Ojeda está muy cerca de Delgado como para realmente profundizar en un análisis de cuáles serían las implicancias. Nuestra hipótesis general es que hoy, sin importar el candidato de la coalición republicana, las distancias serían muy similares. Rafael Porsekansky, sociólogo, director de opinión pública en Opción Consultores. Te agradezco la presencia en perspectiva esta mañana, los números, el análisis que has ido volcando en estos minutos. Quedan cantidad de preguntas, hay mucha ansiedad entre los oyentes. Aclaro para que aquellos que nos hacían consultas muy finas, muy puntuales, pueden encontrar la información en nuestra web. Junto con esta entrevista vamos a publicar el informe completo, ¿no? El trabajo que ustedes han elaborado, que incluye los gráficos y también las consideraciones, la ficha técnica con todos sus pormenores, etcétera, ¿no? Sí, y sobre esto que decías, Emiliano, y que conversamos en la pausa, un dato muy importante para los oyentes. Nunca olvidar que las estimaciones de las encuestas son estimaciones sujetas a márgenes de error.
ese margen de error se presenta en la ficha técnica, en este caso es 2,8, más o menos 2,8 para las grandes proporciones de la encuesta, y que eso hay que tomarlo en consideración. Por esto que te decía hoy, porque el análisis de los escenarios, pequeños movimientos del electorado te generan conclusiones diferentes. Por eso es complejo, hay que todavía seguir esperando. Creemos que hay algunas tendencias que son sólidas, pero otras, y que pueden definir cosas muy importantes, merecen realmente continuar el trabajo de investigación y tomar todos estos recaudos técnicos en consideración. Hasta la próxima, Rafael. De nuevo, gracias. Un gusto como siempre.